Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy otra vez al canal de Sergio Mejorado aquí en YouTube. Y hoy tengo un invitadazo que somos amigos, que tenemos tiempo de ser amigos y que yo admiro mucho porque ha sido una persona inteligente, tenaz y que tiene en su carrera muchas cosas que platicarnos. Y el día de hoy está con nosotros mi querido amigo, el licenciado Roberto Flores. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Sergio, pues con el gusto de saludarte y muy amable por la oportunidad de llegar a tu público. Sabes que se te estima mucho desde hace muchos años, muy buenos amigos, hermanos, con mucho cariño, así que me da muchísimo gusto. Y aquí estamos, ¿listos? Gracias, Roberto. ¿Dónde naces? Yo soy originario de aquí de Monterrey, regiomontano 100%. Mi familia casi toda es regiomontana. Tengo yo una ascendencia maravillosa porque por el lado de mi padre, mi abuelo y mi abuela son de Nuevo León, y por el lado de mi madre, mi abuelo es de Nuevo León, pero mi abuela es yucateca. Okay. Entonces crecimos con una variedad de cocina maravillosa dentro de las casas paternas, porque mi mamá cocinaba maravillosamente y cocinaba cocina norestense y cocina yucateca. Entonces fue una enseñanza muy rica y muy sabrosa desde muy chiquillo. ¿Y combinaba las cocinas o decía comida yucateca y comida regiomontana? Totalmente separada, Okay. Totalmente separada. Y se festejaban las fiestas de Yucatán y las de Nuevo León. ¿Eres hijo de quién? Mi padre es Roberto Flores Garza, abogado también, y mi madre es Ofelia Treviño, que en el círculo de ella, mi mamá era maestra, maestra de instrucción primaria, y a ella le decían Monina. Okay. Y entonces todos sus compañeros, todos sus amigos, y mi mamá era del barrio de La Purísima, y era muy conocida mi mamá porque cantaba. Mi mamá cantaba y cantaba en todas las fiestas allá de los años 50 y los años 60. Era muy conocida mi mamá porque cantaba muy bonito. ¿Tú estudias primaria en dónde? Yo soy orgullosamente de primaria de prócer revolucionario y de secundaria de numerito. Okay. Quiere decir que es de la escuela primaria Venustiano Carranza y de la secundaria número 10. En el centro. En el centro, en la calle Venustiano Carranza, enfrente de donde estaba la policía judicial en aquellos años. Ahí hice el kindergarten, la primaria y la secundaria. Ok, y luego ya vas a prepa. Me voy a preparatoria a la UR y luego la Facultad de Derecho en la Autónoma. Por ahí leí que tú la secundaria y prepa la hiciste conjunto, ¿eso es cierto? Sí, tuve una situación ahí especial en la cual, en un evento que marcó mi vida, me tocó estudiar tercero de secundaria y en la tarde preparatoria al mismo tiempo. Entonces como que no se podía mucho, pero sí se podía. Y entonces entro yo, sin haber terminado la secundaria, entro yo a la preparatoria en la tarde, y como era el sistema de tetramestres, yo termino tercero de secundaria y 3 meses después termino la preparatoria. Entonces, ¿cómo le hacías? Pues todo el día. Todo el día. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana porque entraba a las 7:15 a la secundaria, salía a las 12:15, comía rápidamente en casa de una tía mía que vivía allá a la vuelta de los Panteones, de mi tía Mague, hermana de mi mamá. Ahí comía con mis primas, con mis 3 primas, y de ahí me iba corriendo a la UR Matamoros. Terminaba en la UR de Matamoros a las 6 de la tarde. Y todavía de ahí iba a entrenar fútbol americano o iba al taekwondo. Estaba ocupado todo el tiempo. Pero me queda, o sea, digo, la duda es, por ejemplo, no sé, en secundaria llevas un tipo de matemáticas que quiero entender que es como que la antecesora a la matemática de la prepa, ¿no? ¿Cómo le haces para entender todo eso? Pues el que es chingón es chingón. Ok, me queda claro, me queda claro. Y entonces, muy joven, entras a estudiar abogacía o derecho. Yo entro antes de cumplir 16 años a la Facultad de Derecho. Ok. Entonces entro a la Facultad de Derecho y con el ritmo de trabajo que traía yo, de muchísimas horas de escuela, empiezo a adelantar materias. Entonces, en lugar de llevar 4 o 5 materias por semestre, llevaba 7 u 8 y termino la Facultad de Derecho en 7 semestres en lugar de 10.
O sea que terminas a los casi 20 años. O Antes de los cumplir 20. Y novias y amigos y la peda y eso. Todo, también. todo completito, todo el jale. Ok, En las discotecas, todas las de mi época, el Ajá, el Sgt. Peppers, el Saharis, eran los recurrentes, el Carlos San Charlis, o sea, total y completamente. La fiesta siempre ha estado presente. ¿Quién fue tu mejor maestro de la facultad? Es una pregunta muy buena, es una muy buena pregunta. No puedo hablar del mejor, puedo hablar de muchos que recuerdo con muchísimo cariño, de Derecho Civil, el güero, fue maestro de mi papá, ahorita me acuerdo como el licenciado Rogelio Salinas, el güero Salinas, el mejor maestro de Derecho Civil. El licenciado Simón Quiroga, Suazua, el licenciado Juan Francisco Rivera Bedoya, que también fue procurador, Luis Carlos Treviño Berchelman, que también fue procurador. Recuerdo muchísimos, con mucho cariño. Ellos, bueno, el licenciado Luis Granados Ballesteros, mi padrino, maestro de amparo, adorado, queridísimo, ampliamente recordado por muchos abogados. Él nos enseñó a todos, a esa gran generación de los 70s, de los 80s y los 90s, nos enseñó los fundamentos del amparo. Y muchísimos maestros que tuvimos de gran excelencia académica principalmente. Terminas a los 20 años e inmediatamente te pones a trabajar ya como abogado. No, empiezo a dar clases. Aparte, ok. Yo empecé a trabajar como abogado a los 16 años en el despacho de mi papá. Okay. Inmediatamente empecé a litigar. De chalán, andaba trayendo yo papeles y sacar copias y llevar papeles a los juzgados y todo eso. Y empiezo a entender el mundo del litigio, que es total y completamente distinto a la cuestión del estudio. La cuestión académica es una cosa y la práctica es otra. Okay. Entonces, empiezo yo con papá muy temprano, luego me fui con el licenciado Filiberto Lagarza, que había sido procurador, el papá de Adrián de la Garza, que también fue procurador y nuestro alcalde actual, y entonces entro yo a trabajar al despacho de él, y cuando me recibo, entro a dar clases en la Facultad de Administración Pública de la UR y al mismo tiempo en la Facultad de Derecho de la Autónoma. Di clases 14 años. ¿Qué materia dabas? Daba Derecho Mercantil y Penal. Okay. Esas eran las materias que yo daba. Y por ahí leí también que eres máster en ciertas materias. Sí, bueno, yo soy penalista y durante muchísimos años también litigué materia laboral. Y tengo también muchos años de manejar materia familiar. Principalmente, que eso es algo que me ha identificado mucho a mí como defensor de mujeres. Ok. Una pregunta. Ahorita decías que la práctica y lo académico es diferente. ¿Cómo te diste cuenta? Es decir, el libro dice una cosa, pero en la práctica es otra. ¿Cómo te diste cuenta? Te das cuenta muy fácilmente. Cuando quieres tú aplicar lo que dice el libro, te van a negar todo en el juzgado. Así de fácil. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, a la hora de presentar un recurso, una apelación o una revisión, si tú te basas en lo que te dice el libro, pues la interpretación que tú le vas a dar puede ser distinta a la que tienes que plasmar y presentársela al juez. Entonces, ¿qué es lo que te enseña? Te enseña la práctica y relacionarte siempre con un abogado que sea estudioso, un abogado que tenga prestigio, un abogado que realmente sepa lo que está haciendo. ¿Por qué? Pues porque la práctica es la que hace al maestro y sobre todo en el litigio. Mira, te voy a platicar algo. Cuando yo estudié leyes, en 1980, había 6 facultades de Derecho. Ahorita, en el 2020, hay más de 60 facultades de Derecho en Nuevo León. Nada más en Nuevo León. Nada más en Nuevo León. Okay. Que gran parte de ellas es en línea, no son presenciales, son en línea. ¿Y eso es bueno o es malo? No, pues Dios me libre a mí de caer en manos de un sujeto de esos, ¿eh? Okay. En serio, Dios te libre a ti de que caigas en manos de alguien que ha estudiado en línea. No estoy nada en contra, simple y sencillamente, pues a mí la experiencia me da que a entender y a ser muy claro que la práctica
el estar presencialmente con un maestro, las preguntas, las respuestas, la interacción con los compañeros es lo que te nutre, no lo que te dice es única y exclusivamente un libro y la frialdad de un video. Ahora, por ejemplo, yo veo hay una gran diferencia por las películas, por las series, de que ves de una forma a los abogados, un juez en un estrado, el jurado. Aquí en México no pasa eso, ¿o sí? Hoy en día, con el sistema penal adversarial, es parecido. No tenemos jurado, pero el sistema penal adversarial es muy, muy parecido al sistema norteamericano. De hecho, pues sabemos quiénes estamos a favor, quiénes estamos en contra. Las opiniones son muy, pero muy variadas respecto de eso. Y al final de cuentas, yo creo que el sistema penal adversarial de México es una muy mala copia del sistema chileno y el sistema chileno es una muy mala copia del sistema norteamericano. Okay. Entonces andamos ahí cascabeleando mucho todavía con el sistema de cómo se ha implementado, cómo se ha llevado a cabo, cómo se desarrolla y estamos aprendiendo. Tenemos 5 años aprendiendo. Espero que aprendamos más rápido y espero que solucionemos las cosas más rápido y espero que el trabajo no sea tan exhausto y tan cargado para los fiscales y sobre todo para los jueces. ¿Te acuerdas de tu primer caso? O sea, ya, claro. Ya como tu representante, ya sí, sabes claro. Me contaron a mí. Claro. Fue un ¿Se divorcio, puede saber? El divorcio del mecánico de mi Volkswagen. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que le decíamos el Puma. Ajá. El Puma. Y entonces fue mi primer caso, el divorcio de mi mecánico. ¿Tú lo defendías a él? Y yo lo divorcié a él de la señora. Okay. Y fue un divorcio voluntario, un asunto muy sencillo, muy rápido, pero fue el primer caso que yo llevé. ¿Y cuál fue el caso más complicado, quitando lo mediático, el más complicado que dijiste, me la saqué y gané? No, hay muchísimos, Sergio. Pues, estamos hablando de más de 4,500 asuntos. El que te venga a la mente, el que digas tú, Te voy a ser bien honesto, y no es falsa modestia. Los abogados, cuando terminamos un asunto, lo dejamos en el archivo porque tenemos 25 más adelante. Okay. Entonces, no hay uno que dijeras tú, así que yo me acuerde, esto fue muy difícil y tuve que echarle muchas ganas para ganarlo. La verdad que el esfuerzo que hacemos en todos y cada uno de los asuntos es total y completamente absoluto. Nosotros no andamos con medias tazas. Entonces, le echamos todas las ganas, siempre ponemos nuestro mejor esfuerzo, siempre hacemos lo mejor por nuestro cliente. Te voy a explicar algo que mucha gente no entiende. Un abogado tiene una responsabilidad muy importante. El cliente pone en tus manos su libertad o su patrimonio. O su vida. Pues no, porque tú no eres doctor. No, pero la libertad, tú no eres doctor. O sea, pero cambiar, la libertad. Puedo cambiar mi vida si entro o no a la cárcel. Pues por eso me refiero, la libertad. La libertad pone su libertad en tus manos o pone su patrimonio en tus manos. Entonces, bajo esas circunstancias tienes que ser extremadamente responsable de lo que estás haciendo y tienes que poner mucha conciencia para que las cosas funcionen, para que las cosas salgan. Un abogado deshonesto es un abogado que toma un caso a sabiendas de que no lo puede resolver, a sabiendas que no tiene el conocimiento para resolver un asunto de ese tipo. Ese es un abogado deshonesto. Entonces, por eso hay muchísima gente que se queja de sus abogados. Dice, el abogado no me contesta, el abogado no volvió a saber de él. ¿Por qué? Porque probablemente no le sabía. Y entonces cobró por algo que no sabía resolver. Tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando contratemos a un profesional de servicios de cualquier ámbito, saber cuál es la expertise que te está ofreciendo. Y entonces podrás tomar una decisión de si tomas el servicio o no lo tomas. Tú eres un personaje reconocido masón. Sí. Creo que hay mucha desinformación acerca de lo que es la masonería. Me gustaría que así en breve nos dieras una información, porque sí creo que la masonería está como, no me gusta usar esa palabra, pero está como satanizada, como que es algo malo. Y tú eres alguien que eres masón, se dedica y eres hoy alguien importante en ese rubro. ¿Nos puedes explicar un poco qué es la masonería? Pues mira, podemos empezar con una frase que me gusta mucho.
la ignorancia es temeraria. Entonces, contra el ignorante, pues no hay mucho que hacer, porque el ignorante opina. Y como dicen en mi rancho allá en Gualagüises, opina a lo pendejo. Entonces, pues no te pongas a su nivel porque te va a ganar por expertise. ¿Me entiendes? Entonces lo mejor es Está padre esa frase, no te pongas a su nivel. Porque te va a ganar por expertise. O sea, por ignorante te va a ganar. Sí, no, pues porque él es experto en eso. Te va a ganar. Enaláralo, güey. Claro, güey, por supuesto. Por supuesto. Y tenlo lejos porque se pega. Entonces, Es contagioso. sí, claro, altamente como el coronavirus, güey. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, nunca discutas con un ignorante, jamás. Tienes que platicar, hablar, tratar las cosas con propiedad, siempre respecto de gente que sabe, respecto de gente que conozca de los temas. Yo lo que te puedo decir es algo muy importante. La masonería tiene más de 5,000 años de existir en este planeta. Y todos los prohombres importantes de este mundo, en todos los ámbitos, en todos los países, han sido masones. Por algo será. Por algo será, ¿verdad? ¿Me puedes decir 5? Pues nada más de América. Washington, que es el padre de la patria. Hidalgo, que es el padre de la patria. O'Higgins, que es el padre de la patria. Bolívar, que es el padre de la patria. Y luego tenemos un héroe de dos mundos. Miranda, héroe de dos mundos, de América y de Europa. Y tenemos otro más, héroe de dos mundos también, Garibaldi, de Europa y de América. Y así te podría decir una lista de 600 hombres que han sido importantes para el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? 1/3 de los presidentes de Estados Unidos, una gran mayoría de los presidentes, hasta los neoliberalistas de México y de Centro y Sudamérica, algo tiene de importante que hace que los hombres seamos mejores seres humanos, mejores hombres, mejores padres, mejores amigos, mejores hermanos. Y la parte más importante te voy a decir que es, que esto es lo que destruye la ignorancia. La gente piensa que se requieren ciertas cosas para poder entrar a una logia masónica. La principal, la número 1, es que tienes que creer en Dios. Si tú no crees en Dios, no puedes ser masón. ¿Ok? Entonces esa es la parte principal. Todo lo demás es lo de menos. O como dicen en Gualagüises, todo lo demás es fregar el piso. Así de fácil. Si tú no crees en Dios, no puede ser. Yo estaba leyendo, no sé, y si caigo en una mentira, por favor corrígeme, pero tengo entendido que la ciudad de Washington es construida todo con las leyes masónicas. No, mira, esas son leyendas. Ok. Como leyenda es una leyenda romántica muy bonita. Tiene su base, tiene su porqué. Se habla de la fundación de la ciudad de Washington, se habla de la construcción de la Casa Blanca, se habla de la construcción de los obelisco, monumentos posteriores del obelisco a Lincoln, y se hablan de muchas cosas. A lo que voy es que el tema es tan escabroso, es tan hermoso y tan escabroso, que hay muchísimas opiniones a favor y muchísimas opiniones en contra. Todos los días en Facebook yo leo opiniones absurdas y opiniones buenas. De todas aprende uno, sin lugar a dudas, de todas se aprenden. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema, como te digo, se pueden hablar horas y horas y horas y horas sobre este tema, y a lo mejor a lo único que vas a llegar es a una enseñanza. Mira, te voy a decir algo que yo he aprendido con el paso de los años. A mí me gustan mucho los dichos, ya te diste cuenta. Sí. Entonces, dicen que de política, fútbol y religión, y yo le agrego hoy en día una cuarta: de política, fútbol, religión y el destino final de Marcela, la mamá de Luis Miguel, lo mejor es no hablar, cabrón, porque nadie sabe hacia dónde vamos, ¿verdad?
Es cierto, es cierto. Así de fácil. Entonces, es complicado hablar de esos tres temas y de este cuarto muy en boga todavía hoy en día, porque la verdad las cosas, todo el mundo tiene una opinión. Entonces, cada cabeza es una barbacoa y es muy complicado. Lo mejor es, de una u otra manera, uno siempre buscar su camino, buscar su destino, buscar su formación, buscar sus creencias, respetar las de los demás, que eso es lo más importante, respetar las de los demás. El que quiera creer en los dogmas, que crea en los dogmas, si eso lo hace feliz. El que no quiera creer, que no crea. Y el que quiera ser tigre, que sea tigre, y el que quiera irle a los Rayados, pues que mejor le vaya a los Tigres, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, es la mejor enseñanza de esta entrevista hasta ahorita. Ahorita mencionabas, y me parece muy importante, que el mayor número de casos que tú has atendido es de mujeres. Sí. En un país machista, ¿cómo decides tú decir, sabes qué, me voy con las mujeres? Fíjate que fue, pues ahora sí que casual, Ya. porque el gran cúmulo de la gente que está conmigo en redes sociales, te estoy hablando probablemente el 90% son mujeres de mis redes sociales, y las preguntas, las consultas de toda mi vida, desde que yo estaba muy joven, siempre fue atender a mujeres, a mujeres, a mujeres, y a proteger a mujeres y ayudar a las mujeres. Entonces, así ha sido. Yo no lo busqué, así se dio, así fue, así lo he mantenido, y así pienso seguir haciéndolo. En internet hay dos casos muy mediáticos, que fueron muy mediáticos y que tú estuviste involucrado en ellos. Sí. Uno es el caso Trevi Andrade y el otro es el caso famoso de Cumbres aquí en Monterrey. Sí, claro. Si se puede, que nos puedes platicar primero el caso de Gloria Trevi, ¿cómo cae en tus manos? Fíjate que fue una situación muy especial porque en aquel entonces colaborábamos un grupo de abogados con un abogado que estaba exiliado en Estados Unidos y que para mí, en lo particular, es uno de los 3 mejores abogados de México, el licenciado César Fentanes Méndez. A los otros 2 no los conozco. ¿Y estaba exiliado, sabes por qué? Sí, claro, él tenía un tema muy especial. En aquel entonces estaba peleado con el presidente de la República, que era Carlos Salinas de Gortari. Okay. Entonces, el licenciado Fentanes se exilia en Estados Unidos y de allá empieza una lucha y un movimiento que se llamó en su momento Movimiento Nacional Jurídico del Barzón. No es el Barzón, es el Movimiento Nacional Jurídico del Barzón, al cual nos sumamos cerca de 5,000 abogados en todo el país, para, por medio de las enseñanzas del licenciado Fentanes, defender a todos los deudores de la banca. Okay. Recordemos de aquel famoso error de diciembre que vino y trajo la quiebra del país, y entonces los bancos en aquellos años se dedicaron a cobrar grandes cantidades de intereses y a embargar propiedades en una forma masiva. Entonces, este movimiento que encabezaba el licenciado Fentanes, y que nos sumamos muchos abogados, formamos un frente a nivel nacional en contra de la banca, defendiendo a los deudores de la banca, y ganamos miles y miles y miles de juicios en contra de los bancos, al grado que tuvieron que cambiar la legislación mercantil, al grado que tuvieron que cambiar la legislación civil. ¿Por qué? Porque no iban a poder volver a ganar nunca los bancos, y ellos tuvieron que cambiar todo su esquema de reestructuraciones y todo su sistema contractual de apertura de crédito de todo tipo, de los créditos que otorga la banca, porque simple y sencillamente el licenciado Fentanes les encontró a todos los defectos jurídicos. Entonces se ganaban los juicios. Fue una época muy bonita. Entonces buscan al licenciado Fentanes y el licenciado Fentanes me invita a colaborar en ese asunto. Y entonces yo era el abogado litigante, yo era el que iba, el que fue a Brasil, el que estuvo con ellos, el que manejó las denuncias, el que manejó el caso dentro de los medios, y el licenciado Fentanes era el estratega jurídico de ese asunto. Lo manejamos muy bien durante muchos años, porque estuvimos varios años ahí. Al final de cuentas, yo tuve otros asuntos que atender, y al final yo salgo del caso ya cuando ellos vienen a México
yo renuncio a la defensa porque yo tenía otros asuntos pendientes que atender. Ese fue un asunto muy, muy importante, que lo manejamos muy bien. ¿Dónde era, qué era verdad y qué era mentira de ese caso? Hasta donde tú te quedaste, ¿no? No, pues necesitamos 16 horas para platicar. ¿Me lo puedes resumir en 5 minutos? Hay 7 muchos minutos? libros escritos. Ok. Hay muchos libros escritos. Muchos de los protagonistas de ese asunto contaron sus opiniones, contaron sus verdades y todos plasmaron sus ideas, todos dijeron su punto de vista en libros, están escritos. Y al final de cuentas, ¿qué fue lo que sucedió? Que la ley determinó quiénes eran responsables y quién no. Salieron quienes no eran responsables. Todas las muchachas que primero fueron detenidas, todas salieron en libertad. Y luego Gloria y María Raquenel salieron en libertad. Y el único que fue condenado a una condena mínima, pequeñita, fue Sergio, que ya estaba compurgada. Okay. Entonces, todo el mundo se fue para su casa. Así fue ese asunto. Pero se tardó ¿cuántos años? No, pues fácilmente estuvieron como 5 años. Ellos perdieron 5 años de su vida en ese asunto, en ese tema. Donde algo que fue injusto fue no todo lo que decía. Pues determinó la ley determinó claramente que no había responsabilidades. Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, las dos mujeres que estaban involucradas directamente, que eran María Raquenel y Gloria, fueron totalmente absueltas. Y Sergio, que era el imputado principal, fue condenado a la mínima. Uh-huh. Entonces, ¿la mínima que es cuántos años? No recuerdo el número, okay. No recuerdo el número, pero fue una condena mínima, probablemente de 2 años y medio. Ya tenía 5 él detenido en la cárcel. Perdón por la ignorancia, pero por ejemplo, los delitos fueron imputados en México. Sí, en Chihuahua. Ellos se van a Brasil, de cierta manera huyendo. ¿Por qué Brasil los detiene? Por la orden, la rogatoria de Interpol. Okay. La solicitud del juez de Chihuahua los detienen en Brasil. Okay. O sea, tiene esa facultad la Interpol para detener gente. Claro, todos los días. Okay. Todos los días, desde hace muchísimos años, Interpol detiene a personas perseguidas en sus países de origen y por medio de una rogatoria. ¿Te acuerdas qué te decía Gloria? No tanto a lo mejor del caso, pero qué te decía a nivel personal. Ya pasaron muchísimos años. Ya. Muchos años. Uh-huh. No es un tema que tenga fresco yo en mi mente. Han pasado muchísimas cosas. Okay. Estás hablando de que han pasado 18 años de eso. Uh-huh. Entonces, pero no me acuerdo de lo de la semana pasada. Y hoy que ves a Gloria renovada, guapa, ¿qué opinión te merece? Pues me da muchísimo gusto por ella y su familia, ¿verdad? Uh-huh. Muchísimo gusto. Después detuvieron a la mamá y también la defendí, también obtuvimos la libertad de ella. Son gente muy linda ellos. Gente buena. Un saludo para ellas. ¿Cómo te cae el caso de Cumbres? ¿Qué estabas haciendo ese día? El día de los hechos, yo estaba en Miami. Uh-huh. Estaba precisamente en una entrevista en el programa de Judith Grace. Uh-huh. Cuando nos avisaron de esta situación, yo te confieso que yo no conocía a la familia. Uh-huh. Yo no conocía a Tere Cos, nunca la había visto en mi vida. Aún y cuando ella salía en la televisión, no era alguien a quien yo tenía en la pantalla, a quien yo hubiera visto nunca. No sabía de esos temas de la astrología y al final de cuentas me platica Judith y le digo, pues es que no lo ubico. Yo llego a Monterrey y 6 días después me contacta Tere, yo la atiendo y tomo yo el asunto. Así fue, pero yo no los conocía. Uh-huh. No había tenido yo relación con ellos, con esa familia nunca. Viene Tere contigo y te platica todos los hechos. Y ahí hay una empatía total y absoluta y tremenda por el asesinato de una niña y de un niño. Uh-huh. En ese momento Erika se estaba debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital. Uh-huh. Entonces, al momento de que yo veo todas las pruebas, que platico con el director de servicios periciales y me enseña todo lo que se había recabado de información y de pruebas, en ese momento me di cuenta que había un asesino y que no podía quedar impune eso. Otra vez por ignorancia, ¿por qué si el caso está casi, decía, sabes que el responsable es esta persona,
¿por qué contratar un abogado? Pues en aquel entonces empezó la modalidad de tener un coadyuvante del Ministerio Público. ¿En españoles? Que tú tengas un representante privado que esté junto con el Ministerio Público haciendo el trabajo de la acusación y la persecución del delito. Eso es. Okay. Entonces, en aquel entonces fue cuando inicia esa modalidad. De hecho, en el caso Santoy no tengo a ciencia cierta la precisión si fue el primero o uno de los 10 primeros casos en los cuales en la sentencia los delitos no se ponen a concurso, sino que se suman las penas de todos y cada uno de los delitos. Entonces, por eso a él lo sentencian a 179 años de prisión. Pero yo no tengo la certeza de que haya sido el primer caso de Nuevo León o fue uno de los primeros 10 casos de Nuevo León en que sucedió eso. Ahora, ¿por ley va a cumplir solamente 40 años? ¿O va a cumplir los 170? Ahorita en este momento no tiene sentencia. En este momento él no tiene sentencia. Hace algunos meses, unos magistrados de un tribunal colegiado litigaron a favor de él en un amparo que promovió él y ordenaron una reposición de unos careos. Todo el planeta Tierra nos dimos cuenta y fuimos partícipe en la televisión y en todos los medios de todos los careos. Pero los magistrados determinaron que la defensa de Diego, en aquel entonces la licenciada Raquel Villanueva, no había estado presente. En paz descanse, ¿verdad? Entonces dijeron que no había estado la defensa del imputado, que es Diego, y entonces ordenaron que se repusieran los careos. Con este asunto del coronavirus se suspendieron esas diligencias. Yo espero que para el mes de agosto, septiembre se retomen y que para fin de año tenga una sentencia nueva este caballero. ¿Qué pasa con Roberto Flores el día anterior a ya empezar a trabajar en el caso de Cumbres? ¿Qué pasa en su cama antes de dormirse? ¿Qué está pensando Roberto? Sé que a lo mejor dices, no me acuerdo. No, sí me acuerdo, claro, de eso sí me acuerdo. Fue muy fuerte porque el niño que fue asesinado era de la misma edad de Roberto, mi hijo. Entonces, al yo haber visto todas las evidencias, pues yo veía a Roberto, yo veía a mi hijo, veía a Roberto, mi hijo, eran de la misma edad, Erika Sur, y Roberto eran de la misma edad, y para mí fue una situación muy especial esa noche porque lo padecí mucho, yo me integré tanto a ese asunto porque yo padecía el dolor de una madre a la que le asesinaron 2 hijos pequeñitos y que ese motivo y esa razón, el único que lo sabe es Diego Santoy. Él es el único que sabe por qué lo hizo. A tantos años después de los hechos, 13 años después de los hechos, no ha tenido la decencia, no ha tenido la hombría de decir por qué lo hizo. Ojalá y algún día lo haga, ojalá y algún día tenga el talante de decir, porque así como el Mochaorejas un día se arrepintió y dijo el porqué de sus crímenes, y tantos otros criminales en el mundo que lo han hecho, ojalá y un día lo haga él. La verdad que sería probablemente un descanso para la familia, inclusive la de él, inclusive su propia familia, porque ese caso destruyó 2 familias, destruyó a la familia Peñacos y destruyó a la familia Santoy Riverol. Entonces, marcó un momento de la sociedad tremendo, en donde nos dimos cuenta de una enorme falta de valores por parte de nuestra sociedad, y nos dimos cuenta que también había otra visión de la gente respecto de lo que había pasado. Unos a favor, otros en contra, unos con vehemencia pensando que el asesino era un rockstar y otros señalándolo fuertemente. Entonces nos dimos cuenta que la sociedad necesita tener más valores familiares, más integración familiar. La integración más es la cerveza y el fútbol. La integración familiar es sentarse a comer, dejar el celular a un lado y platicar cuando menos 1 hora. No nos cuesta nada como sociedad
bajarnos del mundo cibernético del WhatsApp y del Instagram y de todas las redes sociales 1 hora o 1 hora y media, dejar el teléfono y platicar en familia. No nos cuesta nada. El mundo va a seguir rodando. En redes sociales tienes mucha retroalimentación con tus seguidores y con gente que no te sigue, pero están los famosos haters, los famosos gente que opina, como hace rato decíamos, a lo tonto. ¿Recibiste algún mensaje que te llamó la atención de alguien, en este caso? Muchos, ¿no? Muchísimos mensajes, miles. Correos electrónicos, mensajes, WhatsApps, de todo, de todo. Gente a favor, gente en contra, pues cada cabeza es una barbacoa. Entonces, la verdad. ¿Y algún comentario que te ha dado risa? Que digas, No, pues la ignorancia es temeraria, Sergio. La ignorancia es temeraria. Entonces, el tema de tratar ese tipo de cosas o involucrarte, si tú te subes a ese carrito, sí, no vas a llegar a ningún lado. sí, no. Entonces, te decía, tú tienes que enfocarte en lo que tú estás haciendo y hacerlo bien. Y que la gente opine y el mundo ruede. ¿Cómo te ves en 5 años? Pues fíjate que ha habido algunas ofertas políticas mismas que de una u otra manera en las elecciones pasadas no las consideré. Probablemente si me vuelven a hacer ofertas políticas para estas elecciones del año que entra, probablemente las considere. Creo que México necesita de gente que de una u otra manera tenga expertise en ciertos temas y que podamos ayudar a nuestro país. Vivimos hoy en día momentos muy difíciles de seguridad, momentos muy difíciles en la economía, momentos muy complicados en la política. La vida familiar ahorita está como hoy express con esta pandemia y el miedo que nos metieron, las ideas encontradas, porque unos podemos opinar que sí y otros podemos opinar que no es cierto. Pues de que hay muertos, ¿verdad? Nomás que también hay muchos muertos de cáncer y muchos muertos de gripa y muchas mujeres muertas por aborto, y pues la gente se muere porque nace para morirse. Es lo único que tenemos real. Entonces, la situación creo que se ha manejado de forma política y probablemente si existen de nueva cuenta las ofertas, a lo mejor las voy a considerar. Roberto, te seguimos. Pues mira, tenemos mi Twitter, que no lo uso mucho porque no soy tan tuitero. A mí me gusta más el Facebook. Ya me dicen mis hijos que soy old fashion con el Facebook. Entonces, el Twitter es @RobertoFlores64. Ese es mi Twitter. Es el mismo de Instagram. Y en mi página de Facebook es Lic Roberto Flores. Ahí estoy en mi página de Facebook, en la que tengo ahí afortunadamente mucha gente con la que me contacto. Todos los mensajes de inbox los contesto, todos. No hay ninguno que no conteste. Todos los contesto. A todo mundo tratamos de ayudar, a todo mundo tratamos de orientar con las preguntas. Hay gente muy cariñosa, muy hermosa, que probablemente hasta piensan que yo sé cosas de más y me preguntan cosas que de veras nada que ver con cosas legales. Oiga, ¿cuándo vamos a regresar a clases? Y me preguntan. Pero está padre eso, ¿no? Sí, claro, es un halago. Como un líder de opinión. Es un halago eso, es un halago porque te has convertido en eso, un líder de opinión, a final de cuentas. Es un halago que mucha gente, a veces le digo yo, le agradezco muchísimo que usted crea que yo tengo todas las respuestas. Se lo prometo que lo voy a investigar y sí lo hago. Me meto a Google y le pico ahí y investigo y le hablo a Omar, mi asistente particular, y a Alma Rosa, mi secretaria. Le digo, a ver, ayúdenme con esto. Y increíblemente, pero les tratamos de resolver los asuntos. Hay mucha gente que me pregunta muchísimas cosas que no tienen nada que ver con las cuestiones de carácter legal. Atiendes desde la persona de la cúpula hasta el más pobre. A todo mundo. Porque tenemos la creencia de que el abogado es caro. Pues mira, yo lo que te voy a decir una cosa. Yo atiendo a todo mundo, porque no hay nadie que me haya escrito que no le haya yo contestado. A menos, y esa es la salvedad, resulta que me acabo de dar cuenta que Facebook
tiene en los inbox, tiene una parte como que los detectan automáticamente ahí ellos de que pueden ser spam. Pero ahora los revisamos también periódicamente esos y contestamos todas las preguntas. Roberto, agradecidísimo por esta entrevista, es bien interesante compartir contigo. Hemos compartido muchas cosas, pero el día de hoy quería que la gente que nos sigue te conociera mucho más porque eres un personaje lindísimo y una gran persona. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por llegar a tu público y estamos a sus órdenes fácilmente en el Twitter, en el Instagram, porque están abiertos los inbox y en el Facebook. ¿Me lo repites, Twitter, por favor? En el Twitter es @RobertoFlores64, Uh-huh. Instagram también, y Lic Roberto Flores en Facebook. Perfectamente. Roberto, muchas gracias. De A verdad. la orden, mi Sergio. Muchísimas Amigos, gracias. muchas gracias. Me pueden seguir en este canal. Si no, denle like, suscríbanse o aquí me pueden seguir también en mis redes sociales. Cuídense mucho y hasta siempre.